La mayoría de la gente ve el jardín del Edén como un paraíso, un lugar de paz, sin dolor, sin sufrimiento, sin trabajo duro, el ideal de una existencia perfecta. Pero, ¿y si te dijera que esta visión es completamente falsa? ¿Y si te dijera que el Edén no era un paraíso, sino una prisión? Para el filósofo Spinoza, la historia del Edén es una lección brutal y pragmática sobre la naturaleza humana. El Edén no fue un regalo, fue el castigo de la ignorancia. La historia del Edén es a menudo malinterpretada como el origen del pecado y la culpa. Pero si aplicamos el lente de Spinoza, vemos una historia completamente diferente. Vemos una historia sobre la evolución de la humanidad, desde un estado de esclavitud a un estado de libertad. Para Spinoza, la verdadera libertad no es la ausencia de elección, es la capacidad de elegir basándose en el conocimiento y la razón. Adán y Eva, en el Edén, no eran libres, eran ignorantes, vivían en un estado de inocencia, pero no de libertad. Vivían como un animal sin la capacidad de entender el bien y el mal. El Edén, por lo tanto, no era un paraíso, era una jaula dorada, era una existencia sin sentido, sin propósito, era la bendición de la ignorancia, y la ignorancia, para Spinoza, es la forma más profunda de esclavitud. El paraíso es un estado de la mente, no un lugar. En este video, te revelaremos el verdadero significado de la historia del Edén según Spinoza. Te mostraremos por qué la caída no fue una maldición, sino el primer paso hacia la verdadera libertad. Revelaremos los 3 principios que Spinoza extraería de esta historia. La primera, el Edén era una prisión de ignorancia. La segunda, el castigo fue la lección. Y la tercera, la verdadera libertad es la razón. Esta es una oportunidad para que cuestiones una de las historias más fundamentales que te han contado, y para que encuentres una verdad que no te aprisione, sino que te libere. El Edén no era el paraíso. La verdadera bendición fue la expulsión, y la verdadera lección es que la única forma de ser libre es tener el coraje de elegir el conocimiento sobre la ignorancia. La primera lección de Spinoza es que el Edén no era un paraíso, era una prisión de ignorancia. Para la mayoría de la gente, la felicidad es la ausencia de dolor y la presencia de comodidad. Pero Spinoza argumentaría que esto no es felicidad, esto es el goce de la ignorancia. Para ser verdaderamente libre, una persona debe entender la diferencia entre el bien y el mal. En el Edén, Adán y Eva no tenían esta capacidad. Vivían en un estado de inocencia, pero esta inocencia no era virtud. Era la ignorancia. Eran como un animal, un ser que actúa por instinto, no por razón. La felicidad de un animal no es la felicidad de un hombre libre. Es la felicidad de un ser que no sabe que es un esclavo. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era un árbol prohibido que llevaba al pecado. Era el árbol de la liberación. El fruto era el conocimiento. Y el crimen de Adán y Eva no fue la desobediencia. Su crimen fue elegir el conocimiento sobre la ignorancia. Su crimen fue elegir la libertad sobre la esclavitud. La caída fue un paso necesario en la evolución de la humanidad. La humanidad no podía desarrollarse y convertirse en el amo de su propio destino sin este conocimiento. Sin el conocimiento del bien y el mal, la humanidad no podía tomar decisiones morales, no podía crear, no podía inventar. Estaban estancados en un estado de pasividad. Esta es la verdad brutal de Spinoza. Una vida sin conocimiento, incluso si es sin sufrimiento, es una vida sin propósito, una vida sin libertad. Es la vida de una persona que no sabe que es una marioneta. Es la vida de un hombre que vive en el Edén. La segunda lección de Spinoza es que la expulsión no fue un castigo, fue una lección.
La mayoría de nosotros vemos la expulsión del Edén como el castigo de Dios. Pero para Spinoza, este fue un acto de misericordia y una lección necesaria. Fue el momento en que la humanidad fue forzada a valerse por sí misma, a usar su razón para sobrevivir, a dominar su propio destino. La expulsión obligó a la humanidad a desarrollar su intelecto, a inventar la agricultura, a crear herramientas, a construir civilizaciones. La expulsión fue el combustible para la innovación y la creatividad. El dolor, el sufrimiento y el trabajo duro que vinieron después de la expulsión no eran castigos. Eran las consecuencias necesarias de la libertad y el conocimiento. La tercera lección es que la verdadera libertad es la razón. La libertad en el Edén era una ilusión. Era la libertad de no tener que tomar una decisión. Era la libertad de no tener que pensar. La verdadera libertad es la capacidad de elegir tu camino basado en la razón, no en el instinto o en la ignorancia. El dolor de la caída fue el dolor de un esclavo que de repente es libre. Es el dolor de tener que tomar tus propias decisiones, de tener que ser responsable de tu propia vida, pero es un dolor que lleva a una recompensa mucho mayor, la alegría de la automaestría. Spinoza diría que el paraíso que debemos buscar no es un lugar, sino un estado de la mente. Es una mente que es libre de la esclavitud de las pasiones y que es guiada por la razón. Este es el verdadero Edén, y es un estado que debemos construir para nosotros mismos. No es algo que se nos da. Conclusión final. Hemos llegado al final de nuestro análisis. El título, El Edén fue castigo, no paraíso, es una verdad brutal. El Edén fue un estado de ignorancia. La caída fue un acto de liberación. Y el castigo de la expulsión fue el primer paso hacia la verdadera libertad y automaestría. Esta perspectiva de la historia del Edén no destruye la fe. La reinterpreta de una manera que la hace más fuerte y más profunda. Nos libera de la idea de que nacimos en un estado de culpa y nos da la responsabilidad de crear nuestro propio paraíso. Esto te libera del miedo a la culpa original. Te da el poder de encontrar tu propia redención, tu propio paraíso, a través de tu propia mente. No tienes que esperar a ser salvado. Puedes salvarte a ti mismo. Ahora que tienes la verdad, la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Te animo a que apliques esta forma de pensar a tu vida, a que examines tus propios edenes, tus zonas de confort, los lugares de ignorancia a los que te aferras. Te animo a que tengas el coraje de elegir el conocimiento sobre la comodidad. La lección de Spinoza es que tu mente es tu mayor activo. El verdadero poder no está en el paraíso que se te da, está en el paraíso que creas con tu propia mente. Esto es sobre el poder personal, la libertad emocional y el coraje de dejar de ser un hombre ordinario. El premio eres tú. Y cuando eres el premio, no hay necesidad de rogar. Este viaje de automejora es un proceso constante. Cada pequeña victoria te hace más fuerte. Y cada paso te acerca a la versión más poderosa y racional de ti mismo. La versión que no puede ser ignorada. Tu poder no está en si logras el éxito. Está en tu habilidad para dominarte a ti mismo cuando te enfrentas al fracaso. Domina tu mente y dominarás tu vida. Tu mente, tu conquista.